¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a clase, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien, listos para iniciar la semana. Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. Ya estamos listos el día de hoy para comenzar nuestra clase. Hoy día desarrollaremos nuestro último tema de biosfera, que corresponde a las reservas de la UNESCO y las áreas naturales de protección, es decir, ya el sistema de cómo cuidamos nuestros recursos en el Perú. Y por otro lado, en el curso de cívica pasamos al bloque número 2 que corresponde al poder ejecutivo. Ya vimos el legislativo y ahora vamos con la respuesta de las funciones con el ejecutivo. Así que vamos a iniciar. Vamos a ver primero un poema. Este poema es muy famoso. Se conoce al poema de Un mundo sin agua. Vamos a reflexionar un poquito qué es lo que nos quiere dar a entender. ¿Qué pasaría si no tuviésemos agua o cómo las personas se ven sin agua de acá a un tiempo determinado? ¿Listo? Este poema ha ido cambiando. Al inicio era al 2020, luego al 2050, luego al 2070, que es como se mantiene ahora, porque, bueno, el tema de la falta de agua todavía no se da del todo, ¿no? Pero hay muchos poemas que nos dicen, ¿qué pasará si no tenemos agua? En el año 2070. La siguiente es una carta escrita en el año 2070, una carta futurista. Cuando tus hijos y tus hijas la lean, cuando tus nietos la reciban, ya será demasiado tarde. Yo nací en el año 2020 y acabo de cumplir 50. Pero mi apariencia es de 85 años. Tengo serios problemas en los riñones porque bebo muy poca agua. Recuerdo cuando era niño. Había árboles en los parques. Las casas estaban rodeadas de jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome 1 hora bajo la ducha. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes las mujeres mostraban sus lindas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin gastar agua. Cuide el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. Cuida el agua. Recuerdo que había muchos anuncios así, pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, los ríos, los lagos, están contaminados, agotados. Las infecciones del estómago, de las vías urinarias, las enfermedades de la piel son las principales causas de muerte. La edad media de la población es de 35 años. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de trabajo y pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes. Casi todos los alimentos son sintéticos. Un poco de agua, por piedad. Un poco de agua.
Tengo sed, tengo sed. Antes, la cantidad de agua indicada para un adulto eran 8 vasos por día. Hoy, solo puedo beber medio vaso. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, con llagas en la piel por los rayos ultravioleta. La capa de ozono no alcanza a filtrarlos. Lo siento, no se puede fabricar agua. Los científicos investigan sin encontrar solución. El oxígeno es escaso por falta de árboles. El gobierno cobra el aire que respiramos. 137 metros cúbicos diarios por habitante. Quienes no pueden pagar son retirados de las zonas ventiladas, dotadas de pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. En algunos países quedaron riachuelos y son fuertemente vigilados por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más Y nos quedamos con esa frase de este poema tan famoso, ¿no? Y el agua se ha vuelto un tesoro más codiciado incluso que el oro. Ya hemos hablado en diferentes oportunidades sobre el tema del agua, hemos tenido el tema de hidrografía y hemos hecho también, obviamente, nuestro tema de recursos naturales. Pero seguimos viendo lo importante que es cuidar este recurso. Y tú dirás, profesora, ¿y por qué tenemos que ver este recurso hoy día? ¿Cómo se relaciona con lo que vamos a desarrollar? Es muy sencillo. Nosotros vamos a trabajar las distintas zonas o áreas que protege la UNESCO primero. Y la UNESCO tiene distintas nomenclaturas, siendo una de sus clasificaciones principales la utilización del término reserva de biodiversidad. ¿Y qué es una reserva de biodiversidad? No es nada más y nada menos que 2 áreas del planeta, 2, que tienen la principal reserva de agua dulce del planeta. Si estas 2 zonas se degradan, nos quedamos sin la reserva de este recurso hídrico. En el caso de la Antártida, tenemos la mayor cantidad que está congelada. Y en el caso de la Amazonía, pues obviamente toda la superficie de ríos extendida por el río Amazonas, ¿no? Que la Amazonía en general contamos pues a más países, pero tenemos justo la porción donde pasa el río y tiene mayor cantidad de este recurso. Vamos a empezar con la Amazonía. ¿Qué es la Amazonía? ¿Cómo se le conoce? ¿Por qué es importante? Nuestra Amazonía se extiende por 8 países y un estado. ¿Cuáles son estos 8 países? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, el estado. Porque Guyana Francesa le pertenece a Francia. O sea, son 8 países más un estado, ¿no? Un estado dependiente. Estos 8 países tienen la suerte no solo de contar con una gran extensión de ríos, sino además de una gran superficie boscosa, porque cerca a estos ríos se ha formado una gran cantidad de vegetación arbórea. Esta vegetación es única porque es un bosque húmedo, absorbe gran cantidad de agua y forma también una masa de oxígeno impresionante. Tiene el 20% de agua dulce del planeta como reserva, porque 80 le corresponde a la Antártida. Casi conserva dentro de sí una extensión de bosque húmedo tropical amplio. Ahora, tú dirás, profesora, pero ¿no lo han dañado? Claro que sí, o sea, todas las zonas lamentablemente han sido dañadas por el hombre, pero sigue estando en los puntos de mayor cantidad de superficie boscosa. Mayor cuenca en el mundo porque ustedes saben que el río Amazonas es el río que tiene la mayor extensión, la mayor cantidad de efluentes y efluentes. Entonces se constituye como la mayor cuenca colectora incluso.
Tiene la mayor biodiversidad, eso lo vamos a analizar ahorita. Es la región continental que produce más oxígeno, por eso es considerado también como el pulmón del planeta o también la reserva de oxígeno. Así que no solamente la valoramos por el contenido de agua, sino también por la posibilidad que tenemos para respirar ahí. Y si sumamos a esto hay una gran diversidad cultural porque la mayoría de las tribus amazónicas pues se han formado justo en esta zona. Continuamos, todavía no terminamos con la Amazonía. ¿Qué más sabemos de la Amazonía? Es una vasta región central y septentrional de América del Sur, mira. No agrupa 4 países: Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Son los únicos 4 países que no poseen Amazonía dentro de América del Sur. Por lo mismo que hemos visto, que tiene una gran superficie de bosque húmedo, es considerado el bosque tropical más extenso del planeta. Es maravilla natural, esa fecha casi no nos podemos olvidarnos, el 11 del 11 del 11. Desde ahí se le conoce como una maravilla y no solamente se protege como parte de la UNESCO, sino además se le exalta como uno de los lugares naturales más importantes que tenemos. Ahí está lo que te decía, pulmón del planeta. Y este pulmón del planeta no solo se configura en base al tema que nosotros consideramos que vendría a ser en este caso los bosques, ¿no? Tú dices siempre, el bosque produce oxígeno, profesora. No, no solo eso. Te cuento que hay unas diatomeas básicas en esta zona. Así que te voy a mostrar este video súper interesante de cómo se forma el oxígeno en la Amazonía. Muy atento, corazón. Sé que te va a gustar mucho el video. En todos estos años pensé que el bosque tropical era los pulmones del planeta. Y claro, genera mucho oxígeno, pero lo usa todo. El bosque tropical nos ayuda a respirar, pero no por el aire. Hay un río en la Amazonia. No, no ese río. Existe otro río. Un río en el cielo. Si uno pudiera ver en el interior de los árboles, uno vería cómo succionan el agua desde el suelo del bosque. Cuando el agua llega a la parte más alta, la combinación del sol y el viento la convierten en un río caudaloso, un río volador. Este río de nubes fluye por toda Sudamérica, oscureciendo todo lo que está debajo de él. Hasta que choca con un muro de ladrillos. De aproximadamente 7.000 kilómetros de largo y de un poco más de 6 kilómetros de alto. Los Andes. Las nubes se condensan y se vuelven gotas de lluvia, las cuales bajan por las laderas y fluyen directo hacia la cuenca del Amazonas, erosionando las rocas y convirtiéndolas en sedimento. Y a la espera de estos sedimentos está un organismo extraordinario 4 veces más delgado que un pelo humano. Se llama diatomea. Las diatomeas son el secreto del suministro de oxígeno de la Tierra. Respire una vez. Ahora otra. Ahora piense en esto. Una de esas respiraciones fue totalmente suministrada por esos pequeños bajo el mar. Muy bien, y eso es súper interesante porque en realidad siempre atribuimos solo al factor de la superficie boscosa, ¿no? Pero es todo un proceso de respiración que se da en esta zona. Continuamos. Endemismos. ¿Qué es un endemismo? Endemismo es una especie única del lugar. Como ya pudiste ver en la anterior diapositiva que estábamos visualizando,
la Amazonía se considera una diversidad biológica y cultural. Algunos de los endemismos más famosos en esta zona, pues son la anaconda. Profesora, pero la anaconda la he visto en diferentes lugares, entonces no solamente está aquí en la Amazonía. Lo que cambia en el caso de la anaconda es su tamaño. Se dice que el macho es más pequeño que la hembra, el macho tiene aproximadamente 1 a 1,5 metros y la hembra llega a tener 2 a 3 metros. Pero en la Amazonía el macho puede tener hasta 5 metros y la hembra puede pasar los 8. E incluso hace mucho tiempo existían anacondas más grandes. Entonces eso es lo que genera una sorpresa. El delfín rosado, ¿no? Lamentablemente este animalito está en peligro de extinción y lo vemos pues pasear en las zonas de los ríos, justo muy cercano a la zona amazónica. El raro mono choro de cola amarilla. ¿Quién es él? Es un monito algo corpulento, ¿no? Este monito corpulento tiene la característica de tener un poquito pegado así su cabeza. Parece como si fuese un gorila en chiquito. Su cola no es tan grande, es pequeña y solo el extremo de su cola es amarilla. Se alimenta de maíz, de semillitas, no come mucho el plátano, pero le gusta jalarle el plátano a los otros monitos cuando están comiendo, por eso le dicen el mono choro, el raro mono choro de cola amarilla, ¿no? Tenemos el mono ardilla, que está aquí, conocido. La victoria amazónica son estas hojitas especiales que se van uniendo entre sí, formando una gran ramificación de hojas de más o menos 1 metro de diámetro. Y bueno, encontramos, como bien se menciona, ahí una diversidad cultural. Pero ¿quién es el raro mono choro de cola amarilla? Se dice que también este animalito se le tiene que cuidar, porque si no entraría en peligro de extinción. Esta especie solo la encontramos en nuestro país, por eso es súper, súper importante. Vamos a ver quién es el raro mono choro de cola amarilla. Muy bien, chicos, ya conocimos un poquito del raro mono choro de cola amarilla, considerado una de las especies pues endémicas más importantes de nuestro país. Amenazas, deforestación, no la tala indiscriminada, porque es superficie boscosa, que es lo primero que hacen, pues talar, obviamente. Explotación de sus recursos en todo ámbito, en los recursos hídricos, en los recursos boscosos, en los recursos de flora y fauna. Industrias, transporte, todo lo que son carreteras, las fábricas, la sobrepoblación, las actividades económicas que generan la sobrepoblación, y lo que más afecta pues la Amazonía es las empresas mineras, las cuales generan derrames incluso de petróleo. Por ahí tú me puedes decir, profesora, pero industria, transporte, demografía, agricultura, aquí en el Perú no es muy utilizado eso, ¿no? Se ha dado cuenta usted mismo que casi en la zona amazónica no viven muchas personas. Ese es en nuestro país. Sin embargo, en otras partes del mundo, las zonas boscosas son las preferidas. Y en la Amazonía, los otros países, que no somos nosotros, también tienen una gran población. Ahora, ¿cómo protegemos de todas estas situaciones a la Amazonía? A través de un tratado. El Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Quiénes participan? Los países que tienen Amazonía, obviamente. ¿Y qué hacen ellos? Preservar y desarrollar la Amazonía. Incluso el Perú tiene un tratado, bueno, un acuerdo antes con Brasil, antes de la fecha del Tratado de Cooperación, y un acuerdo posterior con Colombia para el cuidado de las fronteras amazónicas. Y vamos con la Antártida. ¿Dónde está la Antártida? Obviamente en el Polo Sur, ¿no? Esta zona tiene partes muy, muy congeladas, gélidas, y otras partes templadas, ¿ah? Porque no es que todo esté también en la zona de alta altitud, pasando lo que nosotros, de alta latitud, perdón, pasando lo que nosotros conocemos como 66-33, sino algunos se encuentran en la zona de 60, pero obviamente también es una zona fría. Esta localización hace correspondencia a lo que se conoce como un continente. La Antártida es un continente. ¿Por qué no se estudia cuando hacemos los 5 continentes clásicos y en realidad son 6?
Porque en los continentes no solamente estudiamos pues la parte física o de relieve o clima, sino también las actividades económicas y población, y esta zona no tiene esa posibilidad. ¿Cuál es su clima? Clima gélido, temperaturas bajo cero, pueden llegar a tener hasta menos 70 grados Celsius en temporadas de invierno, siendo en enero la época de calor, entre comillas, que puede llegar al menos a tener 1 grado Celsius. Esta zona es la más bonita, es por donde se ve la atmósfera más traslúcida, como le dicen. Por eso es considerado como el laboratorio natural más grande del planeta. Aquí nosotros podemos ver cómo se configura nuestra atmósfera e incluso sabemos que por aquí se divisa el agujero de la capa de ozono con mayor exactitud, porque el agujero principal, que está en la zona sur, se dio en el vórtice de la Antártida. Perdón, nos pasamos, vamos al siguiente, vamos a analizar aquí. Aquí estamos. ¿Qué más sabemos sobre la Antártida? La Antártida va a tener elementos amplios, es decir, puntos de relieve principales. Su punto más alto es el macizo Vinson, que es considerado así como la cúspide gélida más importante del planeta. Y ahora pues nos vamos a nuestro videíto de apoyo de la Antártida para que también puedas saber un poquito más sobre este continente. Vamos a ver aquí un poquito más sobre nuestra hermosa Antártida. La Antártida es el continente Antártida, el continente blanco. La Antártida es el continente más austral de la Tierra y está situado completamente en el hemisferio sur, rodeado por el océano Antártico. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande, después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1.9 kilómetros de espesor, que se extiende por todo el continente, excepto a las partes más septentrionales de la península antártica. La Antártida, de promedio, es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene la altitud media más alta de todos los continentes. El macizo Vinson, con una elevación de 4.897 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de la Antártida y se encuentra ubicado en la cordillera Sentinel. A este continente se le puede considerar un desierto, con precipitaciones anuales de solo 200 mililitros de lluvia en toda la zona costera y mucho menos tierra adentro. La temperatura de la Antártida ha alcanzado hasta los menos 89.2 grados centígrados y cerca del 98% del continente está cubierto de hielo en forma de capas, iceberg, glaciares, y apenas un 2% se compone de roca estéril. Dicho hielo es la mayor reserva de agua dulce del planeta, si bien permanece congelada. A la Antártida se le puede dividir principalmente en 4 regiones: la Antártida Occidental, la Península Antártica, la Antártida Oriental y el Polo Sur. Un poco difícil.
Muy bien, ya profundizamos un poco sobre nuestra Antártida, así que continuamos, chicos. Recursos naturales, ¿qué tiene la Antártida y por qué lo hace tan atractivo? En función de agua dulce, ya sabemos que es la mayor reserva de agua porque tiene el 80% de reserva. Por lo tanto, es uno de los lugares que más se cuida porque si de por sí el cambio climático está afectando las zonas polares y los glaciares, imagínate cómo se va a ver afectada la Antártida porque está compuesta de hielo. Y no solo hielo, también una fracción de nieve. En flora casi no hay nada, vamos a encontrar musgos, líquenes, muy todo cubierto de hielo y nieve. Y en fauna y minería, ahí es el boom. Se dice que en minería encontramos entonces aquí mayor reserva de petróleo, oro y hierro. Así que si una persona ingresa a la Antártida, lo más seguro es que quiera llevarse este recurso. Por eso han hecho que la zona sea intangible, a diferencia de la Amazonía. No se puede ingresar a tocar ningún recurso. Pero en fauna también es importante, especialmente el krill. El krill es el alimento principal de la cadena alimenticia. Se dice que el krill es una especie de camaleón antártico. Como es transparente, adquiere el color de la superficie que se encuentre cerca, e incluso de las algas se ve a veces verdoso, lo que evita que sea consumido por algunas especies de animales cuando se encuentra en conjunto. Por otro lado, el krill es considerado uno de los alimentos más nutritivos. A pesar de pertenecer a las especies de crustáceos, moluscos tradicionales, no tiene colesterol negativo como la mayoría de ellos, sino al contrario, consumir krill podría liberarte del colesterol negativo. Y no solo es eso, dice que el krill podría convertirse en el alimento que solucione muchas enfermedades que aún no tienen cura. El krill, la caza de krill es baja aún en algunas zonas donde llega a viajar o salir del margen de la Antártida, pero dentro de la Antártida y mares aledaños no se puede pescar el krill. Dícese que el primer continente que tendría acceso al krill sería América, la parte de América del Sur especialmente, pero por ahora se está guardando como el alimento del milenio. Y por otro lado, tenemos también los pingüinos, ¿no? Destacan ahí los pingüinos emperadores, los pingüinos más pequeñitos, los pingüinos clásicos que se encuentran en las zonas sur, a diferencia del pingüino del Ártico, por ejemplo. Pero hay algo que es importante mencionar sobre estos pingüinos, especialmente el emperador. Por ejemplo, la Amazonía es considerada además una zona de reproducción. ¿Para quiénes? Para las aves. Las aves son los animales más fieles del planeta, imagínate. Las aves, cuando muere su pareja, el ave también muere, o recién al morir su pareja tiene otra ave de compañía. Otros animales no, otros animales pueden tener varias parejas en todo su proceso de reproducción. Así que cuando los animales están en peligro de extinción, son llevados a la Amazonía para que puedan generar este vínculo afectivo y tener crías. Pero ¿qué pasa con los pingüinos? Los pingüinos también son aves. Y te cuento que los pingüinos son considerados las aves más fieles. Bueno, imagínate, las aves son de por sí los animales más fieles y los pingüinos son las aves más fieles. Solamente se ha visto en National Geographic, un solo caso de pingüino que fue infiel. Que lo encontraron a una pingüina, del pingüino emperador. Ustedes saben que el pingüino emperador es el que cría los huevitos, luego va a comer y la hembra que ha ido a trabajar y a buscar la comida regresa. Es el único caso que encontraron que la pingüina dejó de lado a su pingüino pareja de siempre. Pero después todos los casos han probado la fidelidad de los pingüinos. Imagínense. ¿Y qué hacemos con la Antártida, profesora? La tenemos que cuidar, por supuesto. Debido a que es el 80% de la reserva de agua, no podemos tocarla. Entonces, la Amazonía tiene un tratado de cooperación amazónica, pero no vuelve la zona intangible, es tangible. En cambio, el Tratado Antártico hace la zona de la Antártida intangible. Nadie puede ingresar y tocar lo que está allí. Firmado el 1 de diciembre del 59 en Washington por 12 países miembros signatarios. ¿Qué es un miembro signatario? Aquel país que por primera vez firma el tratado cuando recién se está haciendo. Fines pacíficos, libre investigación. Tú puedes colocar tu base ahí de estudio, pero no puedes
guardarte la información, tienes que compartirla, por eso dice intercambio de observaciones. ¿Qué más? Solo puedes tocar una que otro animalito para hacer algún estudio de protección, no puedes utilizar más, incluso la ballena minke, que está por esa zona en los mares de la Antártida, fueron cazadas más de 300 ballenas minke por el gobierno japonés para el estudio de ellas y la Antártida colocó una sanción porque no puedes cazar 300 ballenas solamente para hacer un estudio científico, porque es una zona intangible. Por otro lado, también existen más países que se han sumado. No solamente está los 12 signatarios, sino los otros países que se asocian posteriormente. De los países que se asocian, vamos a encontrar dos miembros consultivos y no consultivos. El Perú es un miembro consultivo, que significa que tiene voz y voto. Y no consultivo es que solo tiene voz pero no voto. Además, en la Antártida no puedes utilizar radiactivos, ni cerca de ella radiactivos, mecanismos de explotación, de exploración que dañe el ambiente de la parte natural. También pueden ir diferentes personas, especialistas en alguna materia científica, es decir, solo pueden ingresar científicos. Por ahí algunos periodistas para ver toda la expedición de su país. Las mujeres embarazadas no pueden entrar en los últimos meses debido al riesgo que se puede dar en la zona, porque han habido nacimientos en la Antártida. Te cuento que hay algo de 15 nacimientos, siendo el primer nacimiento un argentino. Y es peligroso porque ahí pues no hay hospitales especializados para ese tema. El, el frío que hace para el tema del bebé. Y tercero, no hay donde inscribirlo tampoco, no hay un bebé de la Antártida. Pero hay expediciones que van solo científicas, así que no es un tema de discriminación de género, sino es más que todo de protección. Nosotros, claro que estamos en la Antártida, somos uno de los países asociados, miembro consultivo. Tenemos nuestra estación que es Machu Picchu. Machu Picchu es nuestra estación en la isla Rey Jorge. Es un bracito de la Antártida y estamos nosotros ubicados. El INAMPE es el encargado de hacer toda la expedición del Tratado Antártico, ¿correcto? Este INAMPE le pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, no de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es el encargado de cuidar todo lo concerniente al ambiente del Perú. Pero cualquier tema con otro país o coordinación es Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo vamos allí? Sencillo. Nosotros vamos a la Antártida en el buque El Carrasco. Es uno de los buques más modernos que van a la Antártida, construido hace poco. Porque nosotros íbamos con el Humboldt, una embarcación de la Marina que nos prestaban para ir a la Antártida, pero ahora hemos hecho uno especial para poder asistir. Y ANTAR es el conjunto de expediciones científicas, ¿no? La última que se ha realizado es el ANTAR 27, que ya pues culminó, y ahora va a empezar un nuevo programa. ¿Y tú quieres conocer cuál es el Carrasco? Allí te lo voy a mostrar, es súper bonito. El VAP Carrasco tiene de todo adentro, es considerado entonces una maravilla para ir a la Antártida. Vamos a darle un poquito nada más por materia de tiempo. Vamos a ver cómo es nuestro Carrasco y por qué se considera pues uno de los más modernos. Muy bien, y nos quedamos con esa frase, ¿no? Los equipos que usa son los de última generación. Imagínate. Y nosotros entonces estamos con un buen equipamiento para poder ir a la Antártida. Ahora, por sentido común, ¿en qué estación solemos ir a la Antártida? Obviamente nos vamos en verano. ¿Y por qué en verano? Porque en esa época hace poquito más de calor en la Antártida, ¿no? Como ya hemos podido ver.
Muy bien, vamos para las áreas naturales protegidas. Ya vimos las reservas de protección que tiene la UNESCO para el cuidado del agua. Pero ahora vamos nosotros a nuestras áreas naturales protegidas. ¿Cómo protegemos nuestro espacio dentro del Perú? Estas áreas naturales protegidas son dadas por el CERNAMP. El CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El CERNAM le pertenece al Ministerio de Ambiente. Antes, cuando no existía el Ministerio de Ambiente, el CERNAM era llamado IANP, es decir, Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, y se encontraba dentro del Ministerio de Agricultura, con el tema del INRENA, debajo o dentro del tema del INRENA. Y por eso era un poquito más complicado administrar partidas económicas para el cuidado de las áreas. Pero la importancia de tener un Ministerio de Ambiente hizo también que el CERNAM cobrase una mayor importancia. No es lo mismo CERNAM que SINAMPE, ojo, no confundir esto, ¿no? SINAMPE es un sistema, este sistema lo conforma todo lo que es la parte escrita, teorías, libros, lugares, denominaciones, personajes, instituciones, etcétera, es todo un complejo. Pero es distinto el lugar que cuida, o sea, la entidad que cuida. La entidad es CERNAMP. SINAMPE no tiene un protocolo físico. SINAMPE es todo, toda una organización. Son actualmente 75 áreas naturales de protección. Te invito a no necesariamente memorizar este número, va cambiando constantemente. Hay algunas áreas que comienzan a bajar de categoría, es decir, ya no son ANP porque ya están protegidas y se mantienen en cuidado, mientras otras pasan a ser ANP porque las están deteriorando. Nosotros en las ANP tenemos dos tipos, ¿no? Áreas de uso indirecto y áreas de uso directo. Las áreas de uso indirecto son aquellas intangibles, como la Antártida, en la que no puedes ingresar a tocar nada, incluso solo puedes hacer investigación científica de observación, solamente observación. ¿Puedes hacer turismo? Eso sí, puedes ir incluso con tus instituciones educativas, colegios, no con tu familia, a ver, no hay problema con ello. El tema es que no se puede tocar, no se pueden hacer actividades económicas. En las de uso directo sí, en las de uso directo podemos nosotros incluso hacer agricultura, ganadería, caza, tala, dependiendo el espacio que estamos buscando. Pero sí hay restricciones, zonas que no se tocan de allí y también la cantidad que vamos a nosotros a utilizar del recurso. Y obligan a reponer el recurso, por ejemplo, si talas, a que siembres. Es la parte común, ¿no? Que más o menos buscamos en el tema del desarrollo sostenible. Importancia. Conservamos la diversidad biológica, lo que queremos es preservar nuestra biodiversidad. También nosotros vemos estos lugares y nos admiramos de toda esta belleza. Contribuye al desarrollo sostenible y al cuidado de la economía también de nuestro país, pero preservando el recurso para próximas generaciones. Y no menos importante, se protegen 3 tipos de especies. Animales endémicos, únicos o plantas endémicas únicas de nuestro país, en peligro de extinción, aquellas que ya se han visto perjudicadas por la depredación, y tercera, aquellas que se están depredando, todavía no están en extinción, incluso abundan, pero hay que evitar que se depreden porque están en sobreuso. En una época viene el sistema de las ranas comestibles. Las ranas comestibles se utilizan extracto de rana. ¿Alguna vez has tomado un extracto de rana? A ver, te pregunto, tú cuéntame. ¿Has visto el extracto de rana? ¿O te han invitado a extracto de rana? No, mis. ¿No? ¿Cómo se imaginan que es el extracto de rana? ¿Será rico? ¿No será rico? No, no creo que sea rico. Les cuento, más o menos para hacer aquí un paréntesis, porque como es también bastante información, colocan en una licuadora unas 10 ranitas chiquitas, porque las ranas comestibles son chiquititas, y las mezclan de maca y diferentes cosas para los bronquios. Se puso de moda en la época de los 90, del año 2000, por allí. Y creían pues que esa medicina natural iba a curar de diversas enfermedades. Pero la demanda fue masiva. Tú salías en Lima y Callao y por donde ibas veías ahí un puesto natural de extracto de rana. Fue tanto el consumo de la rana comestible que la pobre casi entraba en desaparición. A pesar que en otras partes del Perú las comen como ancas de rana, ¿no? Es menos el consumo que tenían. E incluso hubo toda una protesta porque las ranas las ponían vivas en la licuadora, chiquititas. Entonces la Sociedad Protectora de Animales dice que se puede consumir los animales pero no hacerlos sufrir. Incluso hasta estafas y así, ya no eran la rana comestible, tenían cualquier ranita o lo que se pareciese a un anfibio que se pudiese utilizar allí. Así que dijeron no, hay que reglamentar. Hasta ahorita hay extractos de rana en varios naturistas, pero ya la situación es más medida. Entonces, ¿qué hicieron? La colocaron en las ranitas al inicio
en un área de protección, pero tangible. O sea, podrías usarlo, pero con cuidado para que no se extinga la pobre rana. Tenemos parques nacionales. En la actualidad son 15 parques nacionales, ¿no?, que vamos a desarrollar allí. Alto Purus, Río Viseo, Cutervo, Cerros de Amotape, Cordillera Azul, Tishi, Tingo María, Huascarán, Yanayaga, Chemillén, Manu, Baguaja Sonene. Manu es como que el boom, e incluso Manu era considerado antes una reserva nacional, pero ahora ya pasó pues al estatus de parque. ¿Por qué? Porque lo estaban depredando demasiado. ¿Qué es un parque nacional en otras palabras, chicos? No es nada más y nada menos que un lugar que va a proteger especies de flora y fauna conjunta para evitar el deterioro del lugar, especialmente que en la parte de la flora. Es un amor por la flora, por eso dicen parques nacionales, y se caracterizan por la mayoría de ellos contar con superficies boscosas. Cutervo, considerado uno de los más antiguos, el área natural más antigua. ¿Qué vamos a proteger aquí? Los bosques montanos y los guácharos. Guácharos son avesitas que solo salen de noche. Están los guácharos. En Tingo María, la bella durmiente, aquí sabes, la mujer que parece que estuviera durmiendo. Las aves también nocturnas de las cuevas. Manu. Aquí existen diferentes especies, ya me las encontré jaguar, todo, pero un punto importante son las 800 especies de aves que tiene Manu. Es la zona que tiene mayor cantidad de especies de aves. Huascarán, la Puya Raimondi, que ya la vamos a conocer hoy día. No te preocupes, un poquito más adelante. El río Miseo, el raro mono choro de cola amarilla, que lo acabamos de conocer. Cerros de Motape, ahí pues el cotomono de Tumbe es uno de los más importantes. En el Alto Purus, el guacamayo de cabeza celeste. Yanachaga Chemillén, el ulcumano, el árbol montano. El ulcumano es el más importante. Baguaja Sonene, encontramos aquí la sabana de palmeras, ya sabes que está obviamente en Madre de Dios. En la Cordillera Azul encontramos el sajino. En el caso de Huascarán, ya sabes que es la cadena tropical más alta, creo que hemos mencionado la mayoría. Vamos con santuarios. ¿Qué es un santuario? Un santuario es un lugar que protege una especie o comunidad de flora y fauna, solo una. Por ejemplo, para que más o menos me entiendas, en Huascarán protegen la Puya Raimondi, pero también los bosques de queñuales, también el cóndor, también el gato andino. En cambio, en los santuarios, por ejemplo, Calipuy solo se encarga de la protección de la Puya Raimondi, es solo de ella. Entonces, el santuario es más específico. El santuario puede estar dentro de un parque, es decir, los dos lugares son intangibles, pero el santuario más cuidado, o puede estar dentro de una reserva. En la reserva tú puedes tocar, menos la parte que está en el santuario. Ese es lo intangible. En Guayay es el bosque de piedras, obviamente, mira, las magnificencias que se dan allí. En Calipuy, la Puya Raimondi, que es la inflorescencia más grande del mundo. Una inflorescencia es una plantita que las flores no le crecen en la ramita, sino pegadas al tallo, todo se llena. Es la más alta, pero no solo eso, sino que la Puya Raimondi tiene la característica de florecer cada 80 a 150 años. Y cuando florece, se muere. Entonces hay que cuidarla, porque cuando está sin florcitas, usualmente se ve como una caña, ¿no? Un tronquito sin gran vegetación. Y son súper importantes para la zona de Perú y Bolivia. Ampaya, y tenemos la intimpa o romerillo, la conífera. Como ustedes saben, las coníferas no son tanto de las zonas tropicales. Tenemos una conífera nosotros parecida al pino, al abeto, la intimpa o romerillo. En Megantoni tenemos la protección del pueblo de Machiguenga, pero más que todo los bosques intactos, porque hablamos de una protección natural, bosques intactos. En manglares de Tumbes tenemos, aquí sí es muy amplio el concepto. Tú dices, profesora, pero no era una especie, es que se están protegiendo aquí una comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? La comunidad del mangle. Lagunas de Mejía, las 200 especies de aves. Antes de pasarnos hacia las reservas, son 3 las áreas intangibles, ¿no? Lo que nosotros conocemos como parques nacionales, santuarios nacionales y los santuarios históricos. ¿Cuáles son esos, profesora?
Un santuario histórico es un lugar que se cuida porque fue parte de la historia, pero tiene una especie de flora y fauna importante. Por ejemplo, Machu Picchu es un santuario histórico, porque la ciudadela está dentro de toda una reserva florística. Las Pampas de Ayacucho, donde se dio la batalla de Ayacucho. Chacamarca, la batalla de Junín. Los bosques de Pomac, ¿no? Aquí vamos a ver también la famosa ciudadela. Son 4 santuarios históricos. Muy bien, ahora pasamos a las reservas tangibles, donde sí puedo ingresar y sí puedo consumir. Las reservas nacionales priorizan flora y fauna también, pero lo que más cuidan es el tema de los animalitos. ¿Y qué se hace con estas reservas? Consumo, ganadería, agricultura. Lo que tratamos es de nivelar y evitar la depredación. La Chay, las lomas, pues las lomas de la Chay. Obviamente es la única loma protegida. Calipuy. Profesor, no es que Calipuy era intangible, tranquilo. La reserva de Calipuy es tangible, pero tiene un santuario chiquitito ahí que es intangible, donde está la Puya Raimondi. Pedacito es intangible. Tambopata, el Yungunturo, el armadillo gigante, que es súper bonito. Pampas Galeras, también conocida como una de las más antiguas en Ayacucho, Vicuña, no más que todos los auquénidos. Pacaya Samiria, el paiche es cargado entre 5 hasta 10 personas. ¿Cómo es el paiche, profesora? Te lo voy a presentar. Que es súper bonito, incluso ahora lo están haciendo toda una exportación y una clasificación de si es paiche macho, hembra, etcétera. Vamos a ver cómo se está incentivando el cuidado del paiche y también su exportación. Para que veas qué grande es. Uy, perdón, no le puse volumen. Musiquilla. El proyecto Amazon se inicia en el año 2006 como una iniciativa de responsabilidad medioambiental. En ese año empezamos a estudiar la posibilidad de la acuicultura del paiche en nuestra Amazonía con la parte investigativa. En esos momentos la principal restricción para la crianza era la reproducción controlada de alevines. Es así que iniciamos con nuestro abastecimiento de reproductores, todos provenientes de cautiverio, no afectamos ningún pez del medio natural y comenzamos con el abastecimiento de futuros reproductores y a la vez la investigación en su reproducción. Luego de investigación, ya a partir del año 2008 es que pasamos a este lugar en Yurimaguas, donde iniciamos ya un engorde experimental y a partir del año 2010 iniciamos ya las exportaciones hacia nuevos mercados. Empezamos con unas primeras pruebas a Estados Unidos y al mercado europeo. Luego ya esas pruebas tuvieron buenos resultados, también apoyados con la participación en ferias y comenzamos ya a hacer las exportaciones a Europa y a Estados Unidos cada vez en mayor volumen y bueno, luego Europa ha tenido un ligero, digamos, descenso, una ligera pausa. Crecido abismalmente año tras año, bueno, principalmente porque se trata de una especie nueva que se está recién introduciendo a los mercados mundiales y bueno, donde está teniendo una mayor acogida hoy en día es en el mercado de los Estados Unidos. La calidad que tiene el filete de paiche, su textura, su sabor, son los principales atributos que los cocineros, los chefs valoran mucho y eso se lo transmiten a sus consumidores y los consumidores lo piden.
Muy bien. Y la pregunta para ustedes va, ¿han comido paiche alguna vez? ¿O han visto un paiche? Cuando han viajado a la selva o de repente les han servido algún restaurante amazónico. Yo no he probado hasta ahorita paiche, lo que he comido es doncella, que también es muy rica y conversaremos de ella en todo el concepto de pesca, pero es súper, súper grande el paiche, como se han dado cuenta. Continuamos, Pacaya Samiria ya está, Salinas y Aguada Blanca, La Pariguana, Paracas, tenemos allí las aves guaneras, San Fernando, que es una de las últimas ecorregiones que también se está promocionando más, es una de las reservas nacionales denominadas hace poco, todo lo que es el ecosistema marino, especialmente los pingüinos de Humboldt, y la dorsal de Nazca es última, chicos, reciente, tenemos aquí a la Reserva Nacional de la dorsal de Nazca, donde encontramos también, especialmente la ballena azul. ¿Se han dado cuenta que yo cuando he pasado a algunos lugares he mencionado una especie en particular, ¿no? Es un poquito complicado que tú memorices todo, pero sí es importante que te grabes ciertas especies básicas del lugar, las que no pueden faltar nunca. Antes de pasar a las reservas de biosfera, existen más áreas tangibles. Por ejemplo, están las reservas comunales, donde se cuida a la flora y fauna para abastecer a una comunidad. Estas comunidades nativas, por ejemplo, son Ayshanesha, Shaninka, Mashigenga, Purus, y estas reservas comunales están dentro de algunas zonas intangibles. Hay parques nacionales que tienen dentro de sí reservas comunales. En otras palabras, son las únicas personas que pueden estar en el lugar. Reservas paisajísticas, es por su belleza, mira qué bonito. Son solo dos ahí de las principales. Los Yauyos Cochas y la subcuenca del Cotahuasi. Qué bonito paisaje. Estas dos zonas no significa que son las únicas bellezas paisajísticas que tiene el Perú, pero son las que se están cuidando. Y cotos de caza, lugares donde sí se puede cazar. Y adivina quién se caza más, al venado colorado, es el animal más cazado en el Perú. Tenemos allí dos cotos de caza en Angolo y Sunchubamba. ¿Y bosque de protección para qué sirve? ¿Tú qué crees? Para la tala sin proceso de depredación, es decir, que busca la reforestación. Vamos a encontrar en el Alto Mayo, en la zona del Café, el Puy Puy, Puquio, Santa Rosa, San Matías, Canal Nuevo Imperial y Paga y Bamba. Zonas que sí está permitida la tala. Y refugio de vida silvestre, lugares exóticos, como los pantanos de Villa, que lamentablemente también pues, se han ido degradando poco a poco, y la Quipampa. Existen áreas naturales de protección de ámbito nacional. Estas obligatoriamente clasifican como las ANP del SINAMPE. Antes de pasar a área nacional, son áreas de conservación regional. Los gobiernos regionales ponen su dinero allí para el cuidado, es dinero obviamente de la nación también. Y antes de ser área de conservación regional existen ONGs o personas que cuidan ciertas áreas con su propia partida económica. Son áreas de conservación privadas, pero todas son resguardadas por el CERNAMP. Ese es el SINAMPE que ya estuvimos hablando, todo este sistema. Y antes de pasar a las reservas de biosfera, es importante mencionarte que toda ANP, para pasar a ser ANP, primero es considerada zona reservada. Entonces, cuando ya va a pasar a ámbito nacional, se le da el estatus de zona reservada. Por ese tiempo se está estudiando, el CERNAM está estudiando el lugar para darle la clasificación exacta, si tangible o intangible, y en qué categoría podría ingresar. Y la reserva de biosfera, ¿qué es la reserva de biosfera? Ya, sencillo. Estuvimos hablando del cuidado de la UNESCO hacia ciertos lugares. Las dos primeras reservas son consideradas como reservas de biodiversidad porque tenían agua, y son dos, de agua dulce, Amazonía y Antártida. La UNESCO también crea una forma de cuidar los lugares. Esta forma de cuidar los lugares donde están personas se llama reserva de biosfera. Es una especie de reserva comunal como la nuestra, donde están las comunidades nativas, pero aquí a nivel internacional.
Una reserva de biosfera cumple la función de todo lo que es el cuidado y el manejo sostenible. Tiene en el medio una zona núcleo. En la zona núcleo no se puede ingresar, no se puede consumir nada. La zona de amortiguación solamente es válida para las comunidades nativas y campesinas. Y en la zona de transición podemos estar todos, hasta empresas. En el Perú, esta zona núcleo se convierte en las zonas intangibles, como son los santuarios o los parques. Alrededor tenemos las reservas comunales, casi siempre, y luego vienen los lugares comunes donde estamos todos nosotros. Así tenemos 5 reservas de biosfera: noroeste de Amotape y Manglares, Gran Pajatén, Oxapampa, Chaninca y Anecha, ahí tenemos varias reservas comunales, ¿no? que son las más estudiadas ahorita, y tenemos pues también la reserva de Huascarán y la reserva de Manu. Patrimonio mundial natural. Así como nosotros trabajamos en Cívica, los patrimonios de la nación culturales, también hay patrimonios mundiales de la humanidad, reconocidos por la UNESCO. Ahí está el Iguazú, son 250 caídas de agua que tiene esta catarata de las cataratas de Iguazú. Parque Nacional de Huascarán, que es súper hermoso, obviamente. Parque del que es Mercado, mira la maravilla de cataratas que tiene. Las Islas Galápagos, que son las islas volcánicas. Santuario de Mapelo, el Gran Cañón. Ustedes saben que en el Gran Cañón ahora han colocado pues todo un camino de vidrio transparente arriba, y que es el atractivo más grande de Estados Unidos, ¿no? Y también encontramos otras importantes, como en el caso de la Selva Negra en Alemania, los bosques de paz en Ecuador y Perú, y así la Patagonia Azul, por ejemplo, en Argentina. Por otro lado, nosotros tenemos un plan de acción. Este plan de acción de Lima es para el cuidado de los recursos y de las zonas más importantes en nuestro territorio. Vamos a cerrar esta parte, antes de hacer las preguntas, con un videíto que resume lo que es una reserva de biosfera para la UNESCO y cómo se está cuidando. Las reservas de la biosfera quieren dar respuesta a 3 grandes retos, y para ello se dividen en 3 zonas. La zona núcleo, espacios naturales protegidos para conservar la biodiversidad. La zona tampón, en la que se impulsa la investigación y la educación. Y una zona externa, en la que se asienta la población, cuyo objetivo es el desarrollo económico. Además, todas las reservas de la biosfera cuentan con un equipo gestor, un foro de participación pública y un plan de actuaciones. Los habitantes de las reservas de la biosfera se organizan para conseguir en su territorio lo que las Naciones Unidas quiere para el planeta: cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, chicos, y hasta aquí ya terminamos este tema bonito. Antes de ir a las preguntas, ¿qué tal, chicos? ¿Qué opinan? ¿Está fácil el tema o está difícil? Está fácil. Yo sé cuál es el problema que deben tener en mente. ¿Cómo me voy a aprender todos esos nombres, profesora? Los nombres mismos. Yo lo sé, siempre en este tema esa es la problemática, ¿no? Lo que yo recomiendo primero es que diferencies el significado en las áreas naturales especialmente. Cuándo es tangible y cuándo es intangible. A veces no vienen preguntas de tanta memoria, es decir, de une el área con su recurso, sino es identificar qué tipo de área es, si es intangible, tangible, ahí lo van describiendo, ¿no? Si pueden ingresar, lo puedes consumir, no puedes consumir. En el tema de los animales, las plantas que se cuidan en cada área, yo te recomiendo subrayar solo 2, que son los más reconocidos emblemáticos. Entonces, si tienes que hacer un match de uniones o de ideas, las principales ideas las vas a poder encontrar rápidamente. Porque si vas a intentar memorizar todo va a ser muy complicado. Además que son varios los recursos que se van produciendo allí.
Muy bien, ahora sí vamos con nuestras preguntitas. Listo, vamos con las preguntas entonces. El Ministerio de Ambiente resaltó que los gobiernos de Estados Unidos y Noruega apoyan los esfuerzos que realiza el Perú en las acciones de conservación y manejo sostenible de nuestros bosques tropicales. Medidas de este tipo orientadas a la preservación garantizan que la Amazonía nos proporcione servicios ambientales como la Amazonía, provisión de dióxido de carbono y captura de oxígeno, el mantenimiento de la estructura natural del suelo, la regulación del ciclo hidrológico y recarga de acuíferos, la emisión de los principales gases de efecto invernadero. Si acá vemos que se está haciendo un manejo sostenible, lo que tenemos que buscar es lo positivo. Regular el ciclo hidrológico es importante y recargar acuíferos. Recuerden que si no hay árboles, la erosión del suelo es constante y los acuíferos o el agua subterránea no se completa. Así que el 3 es obligatoriamente verdadero. Así que tienes ahí la opción de A, B y C. La 1 también es verdadero. ¿Cuál corazón? La 1 también es verdadero, Miss. Eso es lo que íbamos a analizar allí. La captura de oxígeno se puede entender como que almacena oxígeno y no nos lo brinda para respirar. Y la provisión de dióxido de carbono es que nos da dióxido. Y es al revés. Los bosques producen oxígeno y capturan el dióxido. Entonces, a diferencia de las plantas comunes que en la fotosíntesis elevan o producen las dos cosas, los bosques especialmente húmedos o tropicales tienen la característica de absorber dióxido de carbono. ¿Y qué nos conviene a nosotros? La absorción. Entonces, lo que han hecho ahí es jugar con los dos términos, que obvios se dan en el proceso de fotosíntesis, pero los han puesto al revés. Como si el bosque te da dióxido, que es lo negativo, y retiene el oxígeno. Y debería ser al revés. El bosque da oxígeno y retiene el dióxido de carbono. Nada más, hayan jugado con el término de los verbos, ¿no? Captura y provisión. Por eso se vuelve un enunciado falso. La estructura natural del suelo, claro que sí, porque evita la erosión. Emitir gases de efecto invernadero, en general no es malo, pero los bosques lo que permiten es la recepción de los gases de efecto invernadero para evitar contaminantes. Por eso, una solución para el cambio climático era los bonos de carbono. Los sumideros de carbono son bosques, o sea, es plantar arbolitos para evitar todo el proceso de contaminación. Así nos quedamos entonces con la letra B de bonito. En la Antártida, ahora vamos con la Antártida. Se han identificado al menos 3 grandes cuencas petrolíferas, 2 en mares adyacentes y una en las montañas transantárticas. Además, se estima que las reservas antárticas de hidrocarburos abarcarían un área de 2,2 millones de kilómetros cuadrados. En relación a lo contemplado por el Tratado Antártico sobre la situación de estos recursos energéticos, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. La explotación de recursos estratégicos solo la pueden realizar miembros signatarios. La explotación del recurso no se da en ninguna circunstancia, porque es una zona intangible. Correcto, es falso. El protocolo del Tratado de 1991 refuerza el carácter prohibitivo de su extracción. Verdadero. Ahí lo que puede entrarte en duda son las fechas, ¿no? Pero lo que se está evitando es hacerte juegos con las fechas, ¿no? Porque eso sería muy memorístico. Así que la fecha solo es para reforzar información. Los yacimientos submarinos entre el paralelo 60 y el continente no son protegidos. Falsos. Toda zona alrededor de la Antártida es protegida, que es el mar. Y la actividad extractiva es viable si se realizan estudios. No se puede extraer. Muy bien. Uy, se fue. Muy bien, entonces sería la letra C. La letra C, chicos. Excelente. Seguimos con la siguiente. 3. El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, destacó las exitosas experiencias de cultivo de cacao sostenible libre de deforestación, desarrolladas en la población colindante al santuario. Ustedes saben que el santuario pues no se puede tocar, es intangible. Sostenible, libre de deforestación, puede sembrar, pero no se puede talar nada, importante.
y es colindante, no en el mismo santuario. ¿Se podría extender esta estrategia al desarrollo de desarrollo sostenible al interior de la referida unidad? ¿Puedes ingresar a sembrar dentro de un santuario? Empezamos Falso. por ahí. Falso, porque los santuarios y los parques son intangibles. Muy bien. Por lo tanto es no, porque el gobierno regional de Cusco solo permite el ecoturismo, o no porque esta es un área natural protegida, presenta carácter intangible. Letra D. Ese es el tipo de preguntas que le digo que son generales y que ayudan porque si tú sabes el concepto lo respondes rápidamente y no es tanta memoria. El Parque Nacional Río Abiseo es un área natural protegida, NP, que preserva diferentes zonas de endemismo de la selva, especies únicas, eso es endemismo. En esta se conservan también recursos culturales, y bellezas paisajísticas de gran valor, razón por el cual su preservación no solo es de interés del Estado peruano. En tal sentido, podemos afirmar que esta NP es reconocida internacionalmente como parte de la UNESCO, como parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad, zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Gran Pajatén, sitio de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, zona núcleo de Reserva de Biosfera Bosques de Neblina. Ahora vamos con el punto importante. Es una ANP. Una ANP es natural, por lo tanto no puede ser la C, porque la C dice cultural. Ya, ahí lo eliminamos. Parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad. Por ahí te podrías confundir, ¿no, profesora? ¿Cómo sé? Pero aquí dice que es un parque, y el parque siempre es la zona intangible, es el medio. Este parque intangible que está al medio está rodeado de recursos culturales, bellezas paisajísticas, de población, de todo. ¿Qué te están hablando? De una reserva de biosfera. La reserva de biosfera tiene al medio una zona que no se toca, al costado las zonas comunales, y luego que es el amortiguamiento, y al final todos nosotros, ¿no? Por lo tanto es una zona núcleo. El tema es, según la ubicación del río Abiseo, ¿dónde podríamos estar? ¿En los bosques de neblina o en el Gran Pajatén? Obviamente es el Gran Pajatén, porque los bosques de neblina más hacen alusión a la parte de selva alta, un poquito más elevada, simplemente por ubicación. Así tenemos entonces B, C, D y B de bonito como las respuestas correctas. Listo, chicos. Y cerramos entonces con nuestro primer tema, que corresponde a geografía. Vamos para cívica. Y vamos con la pregunta sencilla para iniciar. La semana pasada vimos congresista, ¿no? Estaba bonito toda esta temática y reforzamos con algunos videos. Ser congresista, algunos lo descartan. ¿Por qué lo descartan? Por el hecho de tener una mala influencia, una mala visión por la gente. La gente dice, no, esos son corruptos. Pero ser presidente, ¿será una opción? ¿Te gustaría ser presidente del Perú o presidenta del Perú? Posiblemente, mi. Posiblemente, me gustó esa respuesta. Muy bien. Nos preparamos allí, estudiamos, terminamos esta carrera y es una muy buena opción, ¿no? Siempre estar en el ámbito político. ¿Qué se necesitará para ser parte de la presidencia? ¿Cuáles serán nuestras funciones? ¿Qué cosas debemos cumplir? Hoy día veremos el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, y está también, pues, con los ministerios, conforman el Consejo de Ministros, y cada ministerio, pues, tiene sus entidades públicas adscritas, ¿no? Tenemos este peldaño y todos son importantes. Actualmente tenemos a nuestro presidente hace poco elegido y también hemos visto el gabinete que se ha conformado y los cambios, que se han dado dentro de este gabinete. E incluso ayer estaban debatiendo el voto de confianza, pero había fallecido un congresista y lo dejaron pues en stand-by. Todo esto justo estamos a puertas de realizar. ¿Qué se necesita para ser presidente? Si tú quieres solamente tener 35 añitos, nada más, poquito más que el congresista. 35 añitos, ser peruano de nacimiento, ya sabes que no cuenta ni adopción ni naturalización, y gozar de derecho de sufragio. En otras palabras, tener la oportunidad de participar de forma común en los actos políticos, porque no tienes interdicción, no tienes suspensión de derechos políticos, ni estás en prisión privativa o en pena privativa de la libertad.
¿Cómo se elige al presidente de la República? El presidente de la República se elige mediante sufragio. Todos vamos a votar, en esa misma etapa elegimos también a los congresistas. Eliges a la plancia presidencial, que es el presidente más sus vicepresidentes. Usualmente es muy complicado tener el 50+1 en la presidencia, en nuestro caso del Perú, porque son varios los partidos que postulan, entonces casi siempre se va a una segunda vuelta, donde en la segunda vuelta el más votado es el ganador, que no siempre coincide con el más votado de la primera vuelta. El presidente de la República es considerado como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del Poder Ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. También es considerado como jefe de la Defensa Nacional, por estar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El presidente nos personifica, es decir, nosotros lo elegimos como representante de lo que somos, nos representa, es la vívida imagen de cómo es un peruano y cómo deberíamos gobernar. Muchas quejas que podamos encontrar con los gobernantes es a veces la misma elección del pueblo, así que debemos trabajar en conjunto nada más para cumplir los mandatos de 5 años que tiene cada presidente. No hay una reelección inmediata, al igual que se quitó la reelección inmediata para los congresistas, también para el presidente de la República. ¿Cuándo puede dejar de ser presidente? Hay dos situaciones, lo sacan por vacancia o lo acusan de manera constitucional. Esta primera se llama vacancia común y la segunda, destitución del cargo. ¿Cuándo lo vacas? Cuando se muere. Porque si se muere no va a seguir gobernando el muerto, es ilógico, ¿no? Incapacidad moral y física. Física es más obvia. E incluso incluye todo este tema de lo mental. Pero la pregunta es, ¿a qué se le conoce como incapacidad moral? Nuestro presidente actual quería cambiar este rubro, si te has dado cuenta, quiere colocarlo como física y mental. Pero mental ingresa también pues dentro de este concepto, ¿no? Sin embargo, incapacidad moral no está mal. O sea, persona que no puede cumplir los valores democráticos no debería estar en el cargo. El problema está en que es algo muy general, muy ambiguo. Entonces, la pregunta principal es, ¿a qué definimos como incapacidad moral? El único que tiene la interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional, quien todavía no nos ha dado lineamiento de qué es válido como incapacidad moral, que es la cláusula más usada en el Congreso en las actuales vacancias. Renuncia, si el presidente no quiere seguir, pues ya no hay presidente. La renuncia es válida aquí, pero no es válida en los congresistas, ¿te acuerdas? Para salir del país tiene que pedir permiso al Congreso. ¿Dónde lo hemos visto? En las funciones del Congreso. Por eso yo te contaba la semana anterior que es como la contraparte. Porque en el Congreso dice, da permiso de salida al presidente. ¿Y esto es válido o no es válido? Claro que sí, lo acabamos de ver en la televisión, que han votado los congresistas para darle permiso a nuestro presidente para que vaya a la zona de Bolivia. Si no regresa, vacancia. Si se demora y no avisa por qué, vacancia. Si se va sin pedir permiso, vacancia. Destitución. Cuando lo destituyen es algo más grave ya. Esto viola la democracia. Traición a la patria. Se supone que el gobernante protege tu soberanía, no puede traicionarte. Si impide las elecciones, porque si impide las elecciones significa que se va a quedar. Si no deja trabajar a los órganos electorales también es igualito, ¿no? Y si disuelve el Congreso sin haber negado los consejos de ministros. Cuando uno va a pedir el voto de confianza, tiene que recibir la aceptación del Congreso, ¿no? O laborar bien, pero si el Congreso quita a la cabeza del gabinete, es decir, al presidente del Consejo de Ministros, y quita la cabecita, allí estaríamos ya ingresando en problemática. Tendrías que sacar todo el gabinete. ¿Pueden volver los ministros? Sí. El que no puede volver es la cabeza. O sea, tú sacas el gabinete y la cabeza no puede volver a tener cargo. Pero los que estaban con ministros, algunos se pueden repetir. Ese es lo que se le llama negar el Consejo de Ministros. Si lo hacen 2 oportunidades, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. Y si disuelve el Congreso antes de las 2 negatas del Consejo de Ministros o negatorias, en este caso ya prescribe lo que es la destitución, porque está abusando de su poder. Funciones del presidente de la República. Como jefe de Estado, como jefe del Poder Ejecutivo. Como jefe de Estado, se encarga de proteger a la ciudadanía. Y como jefe del Poder Ejecutivo, se encarga de proteger al gobierno.
y a su poder. Como jefe de Estado tenemos entonces cumplir la Constitución. Se supone que no hay un mandatario que no cumpla la Constitución, es ilógico, todos lo tenemos que cumplir. Y tiene que hacer también cumplir los tratados internacionales y mantener nuestra Constitución. Respetar al Estado dentro y fuera de la República. ¿Eso qué significa? Representarlo de manera correcta. Velar por el orden interno y seguridad exterior. ¿Qué significa esto? La defensa nacional. Como él es la cabeza de la defensa nacional, tiene que cuidar de nuestro territorio, de amenazas internas, lo cual puede generar un estado de emergencia, como ahora, o de amenazas externas, lo cual puede generar un estado de sitio, que ya lo veremos más adelante, los regímenes de excepción, cuando hagamos defensa nacional. Tiene que convocar a elecciones, por supuesto. Él es el ente encargado de dar la convocatoria para todo tipo de elecciones y obviamente el llamado principal ya lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Convoca al Congreso a legislatura extraordinaria. ¿Cómo es esto? ¿Te acuerdas? El Congreso tiene un periodo de trabajo que comprende 2 legislaturas. Estas 2 legislaturas tienen unos espacios que son los recesos. Si en los recesos necesitas una reunión urgente, vas a tener que convocar a legislatura extraordinaria. ¿Quiénes pueden convocar a legislatura extraordinaria? Primero, puede ser el mismo presidente del Congreso a través de una resolución legislativa. Y segundo, puede ser el mismo presidente de la República, como es este caso, a través de un decreto supremo. Decreto supremo. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Todo el tema de representación en el plano internacional del presidente, puede ir también el primer ministro, o él es el encargado de convocar a nuestros representantes en el plano internacional. Por eso él nombra embajadores y ministros plenipotenciarios, todo lo que es el tema del consulado también. Conceder indultos y conmutar penas. Profesora, quiero saber cuál es la diferencia de eso de indulto, conmutación de penas, derecho de gracia y lo que ya hemos visto también antes, amnistía, ¿no? Yo les dije que hoy día vamos a tener un video que nos ayude con este tema. Así que vamos a escuchar un poquitito. Vamos a escuchar este videito importante de la diferencia de estos 2 mecanismos. Luego ya yo les amplío la información. ¿En qué caso se puede otorgar un indulto presidencial, una amnistía o un derecho de gracia? ¿Qué es un indulto? ¿Quién lo emite? ¿A quiénes se aplica? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas? ¿En qué se diferencia de la amnistía y del derecho de gracia? Estas y otras preguntas serán abordadas en este programa. Tal como lo señala nuestra Constitución, el indulto es una facultad que corresponde al presidente de la República y a través del cual se perdona al condenado la pena que le fue impuesta por la realización de un delito con ocasión de un hecho concreto. Así, el indulto supone el perdón de la pena para un caso concreto y de concederse implica la automática liberación del preso. Ojo, no es que con el indulto se deje de considerar que el preso ha cometido un delito o que se le perdone por la realización del mismo, sino que simplemente se le excusa del cumplimiento de la sanción. Esto justamente es lo que distingue al indulto de la amnistía, ya que en el primero solo se perdona el cumplimiento de la pena, mientras que en la amnistía lo que se perdona es la realización del delito en sí. Por ello, para la amnistía se requiere que el Congreso de la República emita una llamada Ley de Amnistía, la que genera que quienes sean procesados o hayan sido considerados culpables por un delito pasen a ser considerados inocentes. Por otro lado, el derecho de gracia también es una facultad del presidente de la República,
Pero a diferencia del indulto, en el cual es necesario que exista una condena a ser perdonada, en el derecho de gracia no existe una condena. Y pese a ello, el acusado se encuentra en prisión por un tiempo durante el que es procesado que excede el doble del plazo en el que ordinariamente se le debería haber procesado, habiendo vencido incluso la ampliatoria de dicho plazo. En ese sentido, el derecho de gracia se sustenta en un exceso de carcelería, que es valorado por el presidente de la República. Ahora bien, existen dos tipos de indulto, el simple y el humanitario. El simple se da para todos los casos, con algunas excepciones establecidas en la ley, como por ejemplo el delito de secuestro. Por otro lado, el indulto humanitario procede en los siguientes tres supuestos: para quienes padecen de enfermedad terminal, para quienes no padecen de una enfermedad terminal, pero sí de una grave en etapa avanzada, degenerativa o incurable, que pueda ser agravada con las condiciones propias de una cárcel, y para quienes se vean afectados con un trastorno mental crónico, irreversible y degenerativo que pueda agravarse en prisión. Para que un indulto proceda en cualquiera de estos supuestos, es necesario que una solicitud sea presentada a la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, quien enviará un informe favorable o desfavorable al ministro de Justicia para su recomendación al presidente de la República. Recuerda, el indulto solo procede respecto de un hecho en concreto, por lo que, si el acusado tiene otro proceso sobre el que aún no existe condena, no podría pedir un indulto, sino un derecho de gracia. En fin, todo dependerá de nuestro presidente de la República, por recaer en él estas facultades reconocidas en nuestra Constitución. Muy bien, chicos. Espero que se haya podido absolver algunas dudas, pero vamos a puntualizarlas, ¿no? La clase anterior desarrollamos lo que es la amnistía. La amnistía, a diferencia de el indulto, la conmutación de penas y el derecho de gracia, pues guarda algunas explicaciones obvias. Es que la amnistía es dada por el Congreso, mientras que el indulto, el derecho de gracia y la conmutación de penas por el presidente de la República. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Segunda instancia importante. ¿Cuántas personas deciden esta situación? En el caso del Congreso es a través de una votación y son los 130 congresistas reunidos en el Pleno quienes toman la decisión de la amnistía. En cambio, en el caso de los derechos o gracias presidenciales, es el presidente quien toma la decisión. Existe una comisión de gracias presidenciales en el Poder Judicial, la cual recibe los pedidos de los presos para solicitar alguno de estos mecanismos. Tienen que no solamente hacer el pedido, sino cumplir con ciertos requisitos. Esta organización o entidad, que es la Comisión de Gracias Presidenciales, sugiere al presidente dar o no dar esta gracia. Sin embargo, el único que toma la decisión final es el presidente de la República. Se supone que no hay un límite, pero tampoco estos pueden exceder números aceptados y también que se pueden explicar. Recuerdo que Alan García lo estaban analizando por el tema de los narcoindultos, que eran como más de 500 personas que no tenían una explicación exacta, ¿no? Pero eso pasa también con el indulto, que el indulto puede ser muy libre, tiene muchas terminologías allí. La amnistía es una ley que libera a varias personas que tienen ese mismo problema, mientras que el indulto, la conmutación de pena y el derecho de gracia solo beneficia a una persona en particular. Y si yo quiero, por ejemplo, beneficiar a 10, son 10 indultos, 10 derechos de gracias, 10 conmutaciones que tendría que hacer. La amnistía borra pena y culpa. Tú sales de la prisión y sigues siendo
inocente. Pero las gracias presidenciales no. Te borran de la condena, pero tú eras culpable de dicho delito, ¿no? Más o menos para poder entender. Ahora, la diferencia entre indulto, conmutación de pena y derecho de gracia. La conmutación de pena es muy sencilla. Es cambiarle la pena por una menos leve. O más leve, mejor dicho, perdón. En este caso, si yo estoy encarcelado, pues me pueden dar un arresto domiciliario. Sigo encarcelado, pero en mi casa. Entonces es mejor. El indulto es salir de todo y puede ser humanitario por la persona que está enferma, por el tema de datos, ciertas cosas también que se pueden trabajar allí. Y el indulto común, que puede darse en el caso para cualquier persona, como piden muchas presas en el Día de la Madre, por ejemplo. O el indulto político, cuando antes en un gobierno dictatorial o de corte no democrático se encarceló a varias personas por temas políticos, el siguiente presidente le puede dar el indulto. Aunque lo más común debería ser una amnistía para liberar a todas aquellas personas que están involucradas en ese mismo tema. Y el derecho de gracia es un poquito más complejo, pero más beneficiario también para las personas que lo tienen. El derecho de gracia se da cuando tienes un exceso de carcelería, has cumplido más de la mitad de la condena, pero tienes lo que es buena conducta, todos los temas que ya conocemos. Sin embargo, la condena que se dio fue muy amplia en relación al delito cometido, o incluso se ha ido eximiendo de ciertos delitos. Ahí se le da el derecho de gracia. Y también se le aplica a las personas que tienen indulto para anular procesos judiciales pendientes. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, que es el indulto más sonado, se le dio también el derecho de gracia para eliminar los procesos que venían en camino, porque si no podría volver a estar obviamente preso, salvo la reversión que se dio del indulto. Por cierto, hablando de esta reversión también, el mecanismo de gracia presidencial es decidido por el presidente y eliminado solo por él, en todo caso, al negarse a darlo. No existe una entidad que pueda revertir un indulto. Recuerdo que en el caso del indulto con Fujimori se pidió opinión a los organismos internacionales, quienes dijeron que no podían tomar partida en este tema. Es así que se buscó recurrir al tribunal. Y entre todos pues vieron la necesidad de revertir un indulto, cuando en realidad históricamente pues no hay una figura o una cláusula exacta para eliminar un indulto. Es recién nuestro primer antecedente. Luego tenemos cumplir y hacer cumplir la sentencia de los órganos jurisdiccionales, por supuesto, ¿no? Es más que todo velar por el cumplimiento de la justicia. Preside la Defensa Nacional, como dijimos, es la cabeza de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Declara la guerra, firma la paz y también es el encargado de generar los procesos de extradición. En el ámbito del Poder Ejecutivo, también se le llama jefe de gobierno, dirige la política general de gobierno, la cual se presenta o se expone al Congreso para pedir el voto de confianza. No se elabora con el Congreso, porque esta política general de gobierno ya se tiene estipulada desde que estamos candidateando. Ejerce el derecho de iniciativa legislativa, como toda persona puede postular y presentar su proyecto de ley, que es lo más común. Observar y promulgar leyes aprobadas por el Congreso. Ustedes saben que ya hemos visto en la clase anterior cómo evolucionan las leyes. Primero son pues llevadas al Congreso, al tema de la Secretaría, va a la Comisión, de la Comisión pasa para el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo va al Pleno, el Pleno la aprueba y de allí pasa al presidente para que dé su aprobación final o pueda pedir algún cambio o modificación y luego promulgue la ley, la publique en el diario peruano y al día siguiente tenga vigencia. Administra la Hacienda Pública, ve todo el tema de administración del presupuesto conjuntamente con sus ministros, dicta medidas extraordinarias, como son los decretos de urgencia que se dan en temas de emergencia nacional, financiera, política, como pueden ser en temas pandémicos, como puede darse también en temas de acciones terroristas o desastres naturales. No olvidar que él tiene la oportunidad de hacer también lo que es el decreto legislativo, que a iniciativa del Congreso, iniciativa del presidente de pedir la facultad de legislar al Congreso, ahora sí, el Congreso le da la facultad para legislar en un tiempo determinado y por una materia específica. Todas las leyes que genere de esta materia en ese tiempo determinado se llaman decretos legislativos. Y remueve y nombra ciertos cargos, igual como son los ministros. Muy bien. Vamos ahora
con el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es la otra fuerza del Ejecutivo. Ningún acto del presidente es válido si no tiene el refrendo del Consejo de Ministros, al menos del ministro principal, que es el Premier, y el ministro que tenga que ver con dicha acción que está tomando el presidente de la República. El Consejo de Ministros es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, popularmente llamado Premier o Primer Ministro, aunque no es un nombre oficial, y las reuniones son organizadas y dirigidas por él, salvo que llegue el presidente de la República, quien cuando está presente en la reunión del Consejo es el encargado de presidirla. Ahora, ciertas atribuciones. Aprobar los proyectos de ley que da el presidente de la República. Obviamente, todo lo que vaya a mandar el presidente tiene que haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia. Para estos no se pide la aprobación del Congreso, solamente para el decreto legislativo se le pide la facultad de legislar al Congreso, pero luego, para dictaminarlo al presidente, tiene que haber tenido la aprobación del Consejo de Ministros obligatoriamente. La presidencia del Consejo de Ministros, que está obviamente encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, esta presidencia es la que va a hacer las coordinaciones, es la que va a representar, es la máxima autoridad. Y el presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz del Estado, ¿no? Es el que siempre se envía a nombre del presidente para conversar incluso con las otras entidades como es el Congreso. Coordina con todos los ministros y no tiene obligatoriamente una cartera. Una cartera es un ministerio, casi siempre está libre. ¿Puede tener cartera? Por supuesto que sí, pero se le prefiere dejar libre para las coordinaciones y administración de entidades directas. Los ministerios se encargan de administrar un sector, coordinar con las comisiones del Congreso para ciertas leyes. Está el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para todo el tema de mejoramiento de los centros poblados, el tema también de los servicios básicos, Minstur, todo lo que es comercio y turismo, trabajo, generación de trabajo, no solamente el cumplimiento de los deberes y derechos laborales. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, todo lo que es carretera, sistema de fiscalización para los medios de comunicación. Ministerio de Salud, que lo conocemos al igual que el Ministerio de Educación, desde siempre lo hemos visto, ¿no? Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente, que son ministerios modernos para el cuidado de los patrimonios naturales y culturales según denominación. Ministerio de Justicia no es lo mismo que el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia vela por el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso de allí parte los conciliadores y parten también los procuradores públicos. Economía y finanzas con el tema de administración de los recursos. Defensa es el cuidado externo y también de la administración del orden interno y externo del país. Ministerio del Interior, más que todo para el tema del cuidado contra la delincuencia, administrando la Policía Nacional del Perú, porque el de defensa y las Fuerzas Armadas. Energía y minas con la administración de los recursos mineros y yacimientos. Producción para el tema de pesca, pero también para industria. De inclusión social y desarrollo para el tema de lucha contra la pobreza. Relaciones exteriores para los trámites con otros países. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el concepto del cuidado de la mujer, el niño, las personas mayores. Y el MIDAGRI, que antes era el MINAGRI, Ministerio Nacional de Agricultura, ahora es Ministerio de Desarrollo Agrícola del Perú. Y las entidades, ¿no? Las vamos a dividir en órganos ejecutores y órganos especializados. Pueden estar directamente de cada ministerio o pueden pertenecer directamente al Consejo de Ministros, a la cabeza, perdón, del Consejo de Ministros, como son los órganos ejecutores de la gestión de riesgos, ¿no? Defensa Civil, de CNPRE, le pertenecen a él directamente, la administración. Otros están dentro de ministerios, como es por ejemplo el IGP, que está dentro del Ministerio de Ambiente. Ejecutores tienen una función específica: biblioteca, cuidado de los patrimonios documentales. Tenemos al IGP como todo el tema de desastres naturales, preinversión, todo el tema económico. Y especializados con algún tema específico, reguladores son de control: Sinergia en Energía y Minas, Ocitran Transporte, Ocitel Medios de Comunicación, más que todo líneas, y SUNAS, Superintendencia de Saneamientos, ¿no? Todo lo que es desagüe y agua, verificando que se esté cumpliendo. Y órganos técnicos especializados, también con una expresión específica, pero en este caso no de cuidado o de prevención, sino más que todo de administración. La SUNAT, el ANA, que lo hemos visto en el Ministerio de Agricultura, el INEI para el tema de los censos,
Indecopy, derecho de autor y también que se cumplan las propagandas y promociones de las empresas, ¿no? Concitec y el IPD están pues postulando ser ministerios desde hace mucho tiempo para tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Deporte. Y cerramos esta partecita el resumen que nos va a servir el Poder Ejecutivo. Aquí están las denominaciones que hemos visto ya. ¿Dónde está él? Él está en la casa de Pizarro, ¿no? Adquiere el cargo a partir del 28 de julio por 5 años. Aquí está lo que hemos conversado también. Recuerda que cuando hay vacancia ingresa el primer vicepresidente, si él no puede el segundo vicepresidente y si no el presidente del Congreso, como hemos visto en el caso. Y de no ser aceptado, es llamado a una nueva mesa directiva, como pasó con el tema de Merino, ¿se acuerdan? Y luego entró Sagasti. Recordar que no hay, que ellos están sujetos a remoción y no hay ministro interino. ¿Qué es un ministro interino? El que entra por mientras. ¿Cómo es eso? Perdemos a un ministro, cambio de ministro y dicen, por estos 3 meses mientras buscamos otros y poner a ese. No se puede. Si no tenemos ministro inmediatamente, otro ministro de cartera debe tomar este ministerio hasta que llegue el ministro oficial que lo va a reemplazar. ¿Las Fuerzas Armadas pueden ser ministros y el PNP también? Claro que sí, generalmente está en el Ministerio del Interior y de Defensa. Bueno, en este gabinete no se ha dado ese caso. Y ellos pueden ser congresistas, así como el congresista puede ser ministro, obviamente, y vicepresidentes, ¿no? Como se ha dado en el caso de Meche Arauz, que ya lo vimos en la clase anterior. Voy a pasarles esta pizarrita, siempre es importante para que ustedes pues tengan ahí de respaldo algún resumen. Listo. Les voy a pasar, como ya hemos hecho o lo hemos desarrollado en la clase anterior, un resumen de nuestro poder ejecutivo para que lo tengan también. Mire, si el presidente lo indultan o se va y queda su vacancia, ¿queda el presidente del Congreso? Si no está ningún vicepresidente, o sea, si está, no hay opción de vicepresidente 1, no está el vicepresidente 2, etcétera, allí entra el presidente del Congreso. Y si no es aceptado, como la mayoría rechazó a Merino, ¿se acuerdan? Vuelven a convocar una mesa directiva en el Congreso. Pero ya el único que puede tomar el cargo después del presidente o los vicepresidentes es el presidente del Congreso. Exacto. Ok, muchas gracias. Pero creo que también en este caso podría pasar lo mismo en el sentido de que nuestro presidente tiene solamente un vicepresidente. O sea, la vicepresidenta. Al igual que le pasó a Vizcarra, ¿no? Porque obviamente él ascendió el cargo, entonces ya solamente quedaba Mercedes Arauz. Esos casos similares es lo que conllevan al presidente del Congreso. Ahí les he dejado un enlace. Este enlace es para reforzar lo aprendido. Corresponde al resumen del poder ejecutivo, ¿no? Como siempre es importante allí afianzar un poco nuestros conocimientos. Y nos vamos pues a las preguntas. Vamos con las preguntitas de la semana. Primera pregunta. 2 ciudadanos intercambian ideas sobre las próximas elecciones presidenciales. Aluden que se han presentado más de 20 candidatos para este proceso. Uno de ellos le comenta al otro que para ganar esta contienda en primera vuelta, uno de los postulantes necesita obtener solo el 40% de los votos a nivel nacional. Y con este resultado se excluye de una segunda vuelta. De lo comentado por este último ciudadano, ¿será correcto? Sí, porque presenta más de un tercio de la población electoral. No, porque la ley orgánica de elecciones estipula la obtención del 49.9. Sí, porque el conteo de votos se toma como referencia en Lima Metropolitana. No, porque para ganar la primera vuelta se debe obtener más del 50% de la D. ¿Por qué 50 más? 1, muy bien. 50 más 1. En casi todos los procesos es así.
La D de dedo. Excelente, chicos. Seguimos. La vacancia es la situación por la cual el titular de un cargo estatal de elección popular queda privado de seguir ejerciéndolo. De lo mencionado, identifique en qué casos procedería la vacancia del presidente de la República. ¿Cuándo lo podemos sacar? Solicitó ausentarse del país por un plazo de 6 días y por un accidente falleció. ¿Le podemos sacar? Claro que sí, porque hay vacancia por muerte. Además que es ilógico que va a seguir siendo presidente un muerto, ¿no? Por sentido común también. ¿Es diagnosticado por una fuerte inflamación en los tendones que le dificulte caminar? Falso. No. Falso porque puede, bueno, sentado igual gobernar, no son decisiones como un gerente. Pide permiso al Congreso de la República para salir del país y luego envía su renuncia. Obviamente, si renunció, ya no necesita estar allí. Al querer impedir las elecciones regionales y municipales, se promueve su destitución. Verdadero. Verdadero. Recuerden que hay dos tipos de vacancia, la vacancia inmediata y la vacancia por destitución, ¿no? Que son 2 artículos. Letra C. 3. El Consejo de Ministros está conformado por ministros y ministras nombrados por el Presidente de la República, conforme a la Constitución Política del Perú. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con sus atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso. Claro que sí, todo lo que da el Presidente tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Modificar las resoluciones legislativas emitidas para la salida del país del presidente. Ellos no pueden modificar nada del Congreso. Y la resolución la da el Congreso. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. No, eso lo hace el Congreso, ¿se acuerdan? Da permiso de salida al presidente y el ingreso de tropas extranjeras. Admitir decretos de urgencia en materia económica y financiera que dicta el jefe de Estado. Claro que sí, todo lo que da el jefe de Estado tiene que ser preaprobado por los ministros. Letra B de bonito. Pedro es un ciudadano que fue sentenciado a 25 años de pena privativa por un delito común. Al cumplir los 5 años fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa incurable. Sus familiares no quieren que pase sus últimos días de vida en un recinto penitenciario. Del caso mencionado, ¿cuál beneficio le conviene? Amnistía es el Congreso y no puede ser solo para él. Indulto humanitario. Interdicción, claro, corazón, indulto humanitario. Porque con mutación, en realidad podría pasar, ¿no? Que el presidente decida, miren, por el caso no podemos dejarlo libre, pero sí le podemos dar un cambio de pena que vaya a arresto domiciliario. Pero obviamente la persona no va a pedir eso, que es lo primero que todos vamos a pedir, lo que ustedes dicen, el indulto humanitario. Pedir la libertad total, que es lo que queremos, ¿no? Excelente, chicos, lo lograron. D, C, B y D. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el tema de Estado? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entendible. Eso es fácil. Yo siempre he dicho que el Ejecutivo es la respuesta del Legislativo. Si no se entiende mucho el Legislativo porque tiene más conceptos, en el Ejecutivo lo terminas de explicar. El que sí es diferente es el tema del Poder Judicial que vamos a ver la próxima semana, porque se trabaja por una pirámide. Es decir, tenemos un juez especializado en cada ámbito de descentralización. Y allí tenemos que ver específicamente dónde vamos. Pero después es facilito. Muy bien, chicos, hemos terminado. Ya estamos listos para nuestro próximo tema, A1. Ya en geografía vamos a algo nuevo. Ya cerramos bloque de biosfera, todo recursos y empezamos con actividades económicas. Tampoco es difícil. Yo considero que la primera parte de geografía es un poco más pesada que la última y cívica es al revés. La primera parte es más sencilla que la última, ¿no? Pero ya ustedes están súper preparados. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita semana porque recién estamos iniciando. Y ya nos vemos la próxima clase. Un fuerte abrazo para todos. A seguirnos cuidando y abrigando siempre. Se les quiere mucho. Bye, bye. Cuídense Hasta luego, mucho. Miss. Hasta luego, corazón. Hasta luego. Muchas gracias por los videos. Chao, gracias a ustedes también. Cualquier cosita que necesiten también, por cierto, me la hacen saber, ¿no? Miss, necesito alguna explicación porque ya ahí se trabajan algunos videos que son básicos y nos permiten complementar lo aprendido. Y hay que aprovechar también ese sistema virtual, ¿no? O algo ahí. ¿Se lo puedo dar los enlaces de los videos, por favor, por el chat de los que pone? Porque a veces... Claro que sí. Ya, perfecto, corazón, no te preocupes. Voy a hacer ahí un listado y la próxima semana les estoy mandando una lista de varios videos. No hay problema. Incluso por ahí les voy a dejar de repente algunos links de juegos que pueden hacer para practicar los temas. Sí, Miss, muchas gracias. Nos vemos la próxima, ya pendiente de lo que me han pedido, no se preocupen. Chao, chao, chicos, cuídense.